Bendiciones, amados hermanos, bienvenidos esta mañana. La verdad que le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder llegar a su casa a través de las redes y poder compartir la palabra del Señor, presentar al Señor esta mañana nuestro ayuno como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para que el Señor cada día limpie nuestro corazón, purifique nuestra mente, nuestra alma, purifique nuestro caminar y seamos agradables delante del Señor. Esta mañana, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón el tema agradando al Señor. Y para poder compartir este tema, hermanos amados, yo quiero que usted me acompañe a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría para poder compartir la palabra del Señor esta mañana. Así que le invito a que usted me acompañe con su familia en oración. Padre, gracias esta hermosa mañana porque nos permites acercarnos ante tu presencia. Gracias por la vida. Gracias por la salud, gracias por tu nueva misericordia, gracias por tu fidelidad, porque hoy podemos adorar y exaltar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque en familias estamos una vez más reunidos para recibir el consejo de tu palabra. Bendice cada vida, cada corazón, bendice a los amigos que nos siguen por las redes, Señor, y que tú les hables a través de tu palabra. Cada hogar, cada familia sea bendecida, Señor. Bendice a nuestra nación y sana nuestra tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos amados, somos llamados del Señor a agradarle. Creo que en este evangelio lo más importante y la clave es agradar al Señor. Eso es lo más importante, que usted y yo aprendamos a agradarle al Señor. Me recuerdo cuando Moisés llamó a cada una de las tribus, y de esas tribus escogió a uno por cada tribu y les mandó a una misión. La misión era que empezaran a ver y a conocer y a inspeccionar la tierra prometida. Esa tierra que por el padre Abraham, Isaac y Jacob había sido de promesa para el pueblo de Israel. Esa tierra de bendición donde fluía leche y miel. Esa tierra, hermano, que el Señor había prometido a su pueblo. Pero, hermano, llama la atención que de esos 12 espías que fueron por más de 40 días exactamente, cuando regresaron a darle la noticia a Moisés, 10 de ellos, óigalo bien, 10 de ellos dieron noticia, pero dieron una noticia de una manera mala, que el pueblo empezó a llorar, que el pueblo se empezó a quejar, porque ellos dijeron: nosotros éramos como langostas delante de ellos. Moisés, esa es una tierra de gigantes. Nosotros somos un pueblo pequeño comparado con ese pueblo. No vamos a poder conquistar, no vamos a poseer la tierra que el Señor nos prometió. Y entonces ellos vieron lo que vieron sus ojos, hermanos, pero se olvidaron del Dios poderoso y grande que los había sacado con mano fuerte de Egipto y que los había librado del yugo de esclavitud. Tome nota que fue la multitud 10. Pero solo 2 remanente. Quiere decir que dentro de las multitudes Dios siempre tiene su remanente. 2, Caleb y Josué, hermano, comentaron algo totalmente diferente. Y me llama la atención cuando Caleb dice: Moisés, si nosotros agradamos al Señor y si el Señor se agradare de nosotros, nuestros enemigos los poseeremos y serán como langostas ellos delante de nosotros. Quiero que usted me acompañe, por favor, a Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números 14, versículo 8. Dice la palabra del Señor:
si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. La clave fue, si Jehová se agradare de nosotros. Hermanos y amigos, este evangelio es un evangelio de remanentes, no es un evangelio de multitudes, porque las multitudes no agradan a Dios, son los remanentes que agradan a Dios. ¿Se recuerda usted, a la luz de la palabra, la historia cuando el Señor visita la casa de Abraham? Llegaron 3 visitantes. Llegó el Padre, llegó el Hijo y llegó el Espíritu Santo a la casa de Abraham. Pero dice la palabra que entonces cuando ellos ya iban de camino, Abraham les acompañó. Y uno de ellos, que fue el padre, le dice: ¿acaso no le podré contar a Abraham lo que haré con Sodoma y con Gomorra? Porque su pecado ha subido delante de mi presencia. El clamor ha subido delante de mi presencia. Y entonces, hermanos amados, Abraham empieza a interceder por Sodoma. Y le dice: Señor, ¿y si hubiesen 50? ¿No tendrás tú misericordia de Sodoma y no salvarás tú a Sodoma? Y entonces el Señor le dijo: no la voy a destruir si hay 50 justos. Y luego Abraham dice: y si hubiesen 5 menos, o sea 45, no la destruiré si hallare 45, le contesta el Señor. Y luego Abraham, hermano amado, empieza a decirle: y si hallaren ahí 40. Y el Señor le respondió: no lo haré por amor a los 40. Y luego Abraham le dice: y si hallares ahí 30. Y el Señor le respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y Abraham le dice: y si hallare ahí 20. Y el Señor le respondió: no la destruiré por amor a los 20. Y si hallares allí 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. ¿Qué nos da a entender, hermanos amados, la palabra del Señor? La palabra del Señor nos da a entender que Dios es un Dios de remanentes, que Dios, hermano amado, no es un Dios de multitudes, sino es un Dios de remanentes. El Señor toma el diezmo de diezmos, hermanos amados, el diezmo de diezmos. Mire cuántos habitantes habían en Sodoma, cuántos habitantes había en Gomorra. Pero de esas ciudades, hermano, de esas 2 ciudades, ¿a cuántos sacó? Solamente salieron 4. Y lo tremendo que salen 4, pero luego la esposa de Lot voltea para atrás. Y cuando voltea a ver, hermanos amados, se convierte en estatua de sal. Y solamente 3 logran salir y ser librados del juicio. Dios es un Dios de remanentes. Entonces le pongo ese ejemplo, como se lo puse con Caleb y con Josué. Porque de los 12 espías, solo 2 le dijeron a Moisés: si Jehová se agradare de nosotros. Hermano, con Abraham empezó a clamar misericordia y a ver si habían 50, 45, 40, 30, 20, 10 justos. El Señor rescató a 4. O sea que entonces Dios es un Dios, amados hermanos, de remanentes. Y por eso, qué tan importante es que ahora nosotros comprendamos a la luz de la palabra, hermanos amados, que si Él es un Dios de remanentes es porque esos remanentes le agradan al Señor. La clave en este evangelio es agradarle. ¿Se recuerda usted que dice la palabra que el Señor dio de comer a más de 5,000 personas? Sin contar mujeres y niños. Multitudes seguían a Jesús, pero Él solo envió a 70, a un grupo de 70 a hacer la obra. Y de esos 70 habían 12 a los cuales les explicaba las parábolas. Y de esos 12 habían 3 íntimos: Pedro, Jacob y Juan. Pero de esos 3 había uno, el amado, que recostaba su cabeza en su pecho. O sea que el Señor nos está diciendo que Él es un Dios de remanentes. Un Dios, hermano amado, no de multitudes, sino de remanentes. Entonces, enfatizo, la clave en este evangelio es agradarle. La pregunta que yo te hago es: ¿le estás tú agradando al Señor?
Tu familia le está agradando al Señor. Tu vida, tú le estás agradando al Señor con tu caminar, con tu actuar, con tu forma de proceder. ¿O no le estás agradando al Señor? Porque yo te traigo esta mañana, hermano amado, la palabra, pero la clave es agradarle al Señor con todo nuestro corazón. Que eso es lo más importante. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 5. Hermano, todo lo que le sucedió a Israel es sombra y figura para nosotros en este tiempo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra: pero de los más de ellos no se agradó, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice la palabra: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es sombra y figura para nosotros ahora. El pueblo de Israel, hermano amado, no agradó al Señor. Dice la palabra que, hermanos, estos dos espías que fueron a espiar la tierra prometida, por cuanto se quejaron y no agradaron a Dios, dice que el Señor permitió que por cada día que estuvieron espiando la tierra, tenía que el pueblo de Israel pasar un año en el desierto, y la espiaron por 40 días. O sea que entonces la retribución fue 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto, porque no le creyeron a él, porque no le agradaron. Pero solo dos que le agradaron lograron entrar con sus familias a la tierra prometida, que era la familia de Josué y la familia de Caleb, hermano. Y la nueva generación, porque la generación anterior ya no entró. Hermanos, hoy en día esa es una sombra y figura. ¿Quieres tú ser parte de la esposa del Cordero? ¿Quieres ser tú parte de la costilla del Cordero? Agrada a Dios. Este es un evangelio para agradar a Dios con todo tu corazón y con todo mi corazón. Entonces, hermanos amados, quiero que usted me acompañe, por favor, a Esther capítulo 2. Libro de Esther capítulo 2. Y vamos hermanos amados, a ver una preciosa figura. Usted sabe que Esther es una figura de la iglesia que se va a casar con Cristo. Esther fue una doncella que fue llevada al palacio y que en el palacio fue preparada por el eunuco Hegai. El eunuco Hegai representa al Espíritu Santo. La preparó, la cuidó, hermano, por 12 meses, 2 tiempos, 6 meses de mirra y 6 meses de perfumes aromáticos. Porque luego esta doncella, juntamente con muchas más, iba a ser presentada delante del rey Asuero. Y el rey iba a escoger a una con la cual se casaría. Lo mismo está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo. Nos está preparando, está limpiando nuestra vida, está limpiando nuestras vestiduras, nos está preparando, está trabajando en nosotros. En cada proceso que ha venido a nuestra vida es una limpieza, es un proceso de parte del Señor para presentarnos hermosos y bellos delante de Él, y para que nosotros hallemos gracia delante de Él y le agrademos. Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esto, hermano, es cuando Esther es llevada al palacio y haya gracia delante de Hegai. Y dice que Hegai le da 7 doncellas. ¿Sabe qué representa eso? Que usted y yo fuimos llevados, hermano, y regresados, óigalo bien, al reino de los cielos, trasladado del reino de las tinieblas al reino de los cielos, trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz.
y hallamos gracia delante del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está preparando. Pero dice la palabra que entonces Hegai le dio 7 doncellas que representan los 7 espíritus de Jehová, según Isaías capítulo 11 versículo 2. Los 7 espíritus que están ministrando a la novia, que están ministrando a la esposa, que están preparando y embelleciendo a la esposa para presentarla delante del Señor. Porque dice la palabra: y la doncella agradó a sus ojos. Qué tan importante es que tú y yo agrademos al Señor con nuestra vida. Entonces, hermanos amados, el tema es agradando al Señor. Y yo encontré 7 cosas con las cuales, hermano, son necesarias, 7 elementos que son necesarios en nuestra vida para poder agradar al Señor. Tener fe, temor a Dios, la obediencia a Dios, fruto de labios, el ocuparse del Espíritu, el pedir sabiduría y el caminar en Dios. Si tenemos estas cosas en nuestra vida, estos elementos en nuestra vida, estas actitudes en nuestra vida, hermano, vamos a agradar al Señor. Y por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 11. Es un versículo muy conocido. Capítulo 11, versículo 5. De Hebreos capítulo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Hermano, que por la fe Enoc, hermano, fue trasladado para no ver muerte, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el creyente tiene que estar lleno de fe. Me recuerda una porción de la palabra cuando sus discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos nuestra fe. Qué tan importante, hermano, en nuestras oraciones es pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Cada día el creyente tiene que ir creciendo en fe. Su fe tiene que ser aumentada en Dios. Pero tenemos, hermano, que crecer en fe. Recuérdense que hay 2 planos de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces la fe se desarrolla como fruto o como don. Hermano, más el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces la fe viene como fruto del Espíritu. Pero también, hermano, la fe es un don. A otros el don de fe. Entonces usted tiene que desarrollar su fe, y yo voy a desarrollar mi fe como fruto, pero también como don. Y tenemos que crecer en fe, porque sin fe es imposible, óigalo, agradar a Dios. Qué tan importante entonces, como hijos de Dios de este tiempo final, tener fe. Hermano, el que tiene fe no camina por lo que ve, camina por lo que cree, porque tiene fe. Hermanos, dice la palabra que debemos de caminar por fe, no por vista, según lo que dice en 2 Corintios 5:7. Caminar por fe, no por vista. Hoy más que nunca, tu fe tiene que estar fundamentada, cimentada en el Señor. Hermano, vendrán muchas situaciones tremendas a este mundo, y mientras que el Señor nos permita estar en este mundo, tu fe tiene que estar fundamentada en temor a Dios. Salmo 147. ¿Cómo agrado yo al Señor? Con temor en mi corazón. Qué tan importante, hermanos, es que usted y yo tengamos temor a Dios en nuestro corazón para agradarle. Salmo 147, versículo 11. Dice la palabra: ¿se complace Jehová de los que le temen? Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia.
Significa contentar, significa complacer, significa deleitar, significa alegrar, significa satisfacer, significa gustar. Entonces, cuando este salmo precioso dice, se complace Jehová en los que le temen, se agrada Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué tan importante es que en su corazón y en mi corazón haya temor al Señor. ¿Y qué significa el temor? Significa admiración, significa respeto, significa sumisión. Cuando usted y yo tememos a Dios, hermanos, en nuestros corazones vamos a agradarle a Él. Cuando usted y yo tenemos temor en nuestros corazones, vamos a caminar y antes de actuar vamos a pensar 2, 3 veces las cosas, porque vamos a pensar siempre, ¿con esto agrado a Dios o no agrado a Dios? Qué tan importante es que el Hijo de Dios, que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor tenga temor en su corazón. Hermano amado, por favor acompáñeme a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 1. Hechos, hermanos. Hechos 10.1. Hechos 10.1. Aquí narra la historia de un hombre llamado Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Paremos acá. Llama la atención, hermanos amados, cuando Hechos de los Apóstoles habla acerca de Cornelio, un hombre piadoso, pero un hombre temeroso de Dios. Y sabe que por ser temeroso de Dios tuvo una visión. Hermano, este hombre tuvo una visión y en la visión le decían que llamara a Pedro, que estaba en tal lugar, que estaba ubicada su casa en tal lugar, y manda a sus hombres a llamar a Pedro. Y Pedro regresa a la casa de Cornelio, hermano, porque Cornelio iba a recibir una gran bendición, pero llama la atención que Dios le habla por una visión, por ser temeroso. Qué tan importante es que usted y yo seamos temerosos del Señor. Ahora, Hechos capítulo 10, por favor, versículo 35. Desde el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios, tú y yo lo vamos a agradar si nosotros somos hombres, si nuestras familias son familias temerosas del Señor. Si tú tú eres un servidor temeroso de Dios. Si tú eres un adorador temeroso de Dios, si tú eres un ofrendador temeroso de Dios, si tú eres un siervo temeroso de Dios, tú y yo vamos a agradar al Señor. Qué tan importante es, hermanos, que haya temor en lo profundo de nuestro corazón delante del Señor. ¿Y por qué? Porque el temor, hermano, a Dios, para el Señor, usted y yo somos agradables. Pero también el temor, hermano amado, nos lleva a la santidad, a perfeccionar la santidad en nuestras vidas. Un hombre temeroso, hermano de Dios, va a buscar la santidad. Pero un hombre que no es temeroso de Dios va a actuar de la manera precipitada, alocadamente. ¿Por qué? Porque no tiene temor en su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor a Dios. De 1 a 10. De 1 a 10. ¿En qué nivel está tu temor a Dios? ¿Está en 9? ¿Está en 2? ¿Está en 5? Solo tú lo sabes, solo yo lo sé en mi vida. Yo no te estoy juzgando esta mañana, ni el Señor te juzga, pero el Señor te llama a ti, hermano, a una reflexión, para que tú reflexiones en lo profundo de tu corazón, y yo voy a reflexionar en lo profundo de mi corazón. Tenemos que ser temerosos de Dios para que la santidad se perfeccione en nosotros. Tercero, la obediencia a Dios. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22. Dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Se complace Jehová en tus ayunos? Pero si no le obedeces. ¿Se complace el Señor en tus vigilias y en tus oraciones? Pero si no le obedeces. ¿Se complace el Señor en tu alabanza y en tu adoración? Pero si no le obedeces. No, hermano. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Sea sacrificio de alabanza, sea sacrificio de oración, sea sacrificio de ayuno. Hermano amado, es mejor la obediencia que el sacrificio. Qué tan importante es que tú y yo tengamos obediencia en nuestros corazones. Qué tan importante es que los hijos obedezcan a los padres. Qué tan importante es que las ovejas sean obedientes a la voz del pastor. Qué tan importante es que los pastores sean obedientes a su cobertura ministerial, apostólica. Hermanos amados, la obediencia es clave en nuestra vida. La obediencia es fundamental en nuestra vida como hijos de Dios, porque con obediencia vamos a agradar a Dios. Sin obediencia, Saúl fue destituido del trono. Saúl era rey por cuanto no obedeció. La palabra profética de Samuel para su vida fue: hoy Dios te destituye, te quita del trono por cuanto no obedeciste. Hermano amado, Jonás, un profeta de Dios, un gran siervo de Dios. ¿Pero qué le pasó a Jonás? No obedeció. Jonás ve a predicar a Nínive y se va para Tarsis. Así habrán muchos hoy como Jonás. Dios les está diciendo: hagan esto, y no lo están haciendo. Están haciendo lo que hacen, lo que quieren hacer en su voluntad humana, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, fácil, Dios no se complica la vida. Entonces viene Dios y, hermano, prepara una tormenta. Cuando Jonás va en el barquito, hermano, para Tarsis, entonces Dios manda una tormenta y echan suerte sobre Jonás. Y entonces a Jonás lo tiran, hermano, como sapito, le hacen el sapito y lo tiran a la mar. Y ya Dios tenía preparado un monstruo marino que se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo del Seol, dice la palabra. En lo profundo de la tierra, hermano amado. Y ahí Jonás oró. Y entonces cuando oró, Dios en su misericordia escuchó su oración. Y entonces ya Jonás sale, hermano, 3 días y 3 noches. El pez lo vomita, este monstruo marino lo vomita. Entonces ya sale Jonás después de haber aprendido la lección. Muy bien, Señor, ahora sí voy a Nínive, Padre. Hoy sí voy a Nínive y empiezo a predicar tu palabra y empiezo a obedecerte y empiezo a servirte. Después del proceso, hermano, yo te digo una cosa: si tú eres obediente, te vas a ahorrar ese proceso doloroso para tu vida. Mejor obediencia y no sacrificio. Obediente a Dios, hermano, para que el Señor se agrade de tu vida y se agrade de mi vida. Primera de Pedro 1:22, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:22. Dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando tú y yo somos obedientes a la verdad, se purifica nuestra alma. Cuando tú y yo somos desobedientes a la verdad, todo lo contrario, se ensucia nuestra alma. Hermano, ¿quieres tener un alma purificada? Obedece a la palabra, obedece a la verdad, porque Cristo es la verdad, es el camino, es la verdad y es la vida.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, la obediencia es clave. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Joven que me escuchas, niño que me escuchas, hijo que me escuchas, que tienes la bendición de tener padres. Los jóvenes que tienen la bendición de tener padres, siéntanse bendecidos, bienaventurados. No todos los jóvenes que miramos en la calle tienen padres de familia. De repente son huérfanos, de repente fueron criados con una tía, con un tío, con un hermano, con una abuela, y necesitan el abrazo de los hijos, de sus padres. Y tú, joven que tienes padres, siéntete agradecido con Dios. Honra a tus padres, bendice a tus padres. Pero tengo una palabra para ti, joven. Oye lo que dice Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con todo corazón sincero, temiendo, ¿a qué dice? A Dios. También habla acerca de los jóvenes, que los jóvenes también tienen que obedecer a sus padres en todo tiempo. Los jóvenes tienen que obedecer, nuestros hijos tienen que obedecer. Qué bendición es, joven hijo, que tú obedezcas a tus padres. Vas a traer bendición grande para tu vida. Cuarto, fruto de labios. Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Fruto de labios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. ¿De qué sacrificio se agrada a Dios? De los frutos de labios. Fruto de labios, o sea, sacrificio de alabanza, que confiese su nombre. Pero también de hacer el bien y también de la ayuda mutua. De estos sacrificios se agrada Dios. Entonces, número uno, hermano, hemos enseñado que el instrumento de alabanza y de adoración eres tú y soy yo. Nosotros somos los instrumentos de alabanza al Señor. Pero qué bien que alabemos al Señor. Qué bien que adoremos al Señor en todo momento, en todo tiempo. Cuando estás en tu trabajo, cuando vas en tu carro, cuando estás en tu casa, cuando estás en la congregación. Qué bueno, hermano, que tú y yo alabemos y adoremos al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero ahora también el Señor dice, fruto de labios, que confiesen su nombre, pero también de hacer de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, qué tan importante, hermanos amados, es que nosotros podamos agradarle al Señor ayudando a otros, apoyando a otros espiritualmente, y por qué no decirlo materialmente. Cuando Dios ponga en tu corazón bendecir a una familia, bendecir un hogar, bendecir una vida, hazlo, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Hermano amado, pero que tú tienes que ser un instrumento de alabanza al Señor con todo tu corazón. Recuérdate que hay un culto emocional y un culto racional. En el culto emocional es el culto congregacional, donde alabamos, hay instrumentos, silbamos, gritamos, remolineamos, hermano, utilizamos pandereta. Gloria a Dios por eso. Pero en tu culto racional es de todos los días, donde tú estés. Que tu vida sea, hermano, una ofrenda de alabanza y de adoración para el Señor. Salmo 103. Mire qué hermoso este salmo que David, hermano, escribe con la pluma del Espíritu. Salmo 103. Le recuerda a David a su alma: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él te da vida, Él te da nueva misericordia, Él te da salud, Él te da gozo, Él te da paz. Él ministra bendición a tu vida, hermano, suficiente para decirle: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Y luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué bendición, hermano, es cuando tú y yo en nuestra vida existe un fruto de labios, pero no solamente de labios, sino de ayuda mutua para con los demás. Hermano, eso le va a agradar y le agrada al Señor. Qué tan importante es que tú y yo aprendamos a alabarle en todo momento. Me recuerdo de Pablo y Silas en la cárcel, en la prisión, a medianoche, cantando himnos, alabando y glorificando a Dios. No importaba su circunstancia. Hermano, es que alabar a Dios no es de acuerdo a la circunstancia que estemos viviendo. Alabar a Dios es por lo que Él es para nuestras vidas, lo que Él significa para nuestra vida. No importando si tienes o no tienes, no importando si estás enfermo o estás sano, no importando si estás solo, estás con algunas personas, no importando, hermano, lo que estés viviendo en este momento. Lo importante es que tu vida aprenda y sea un instrumento de alabanza y honra para el Señor. Quinto, el ocuparse del Espíritu. Tremendo. El ocuparse del Espíritu. Romanos 8. Oh, hermano, qué bendición cuando usted y yo nos ocupamos del Espíritu. Recuérdese que nosotros somos tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Hermanos amados, qué tan importante es que nos ocupemos del Espíritu. Romanos 8. Versículo 6 en adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir esto, que los que viven en el Espíritu, estos agradan a Dios, porque usted lo está leyendo. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, los que viven según el Espíritu, estos sí pueden agradar al Señor. Entonces, qué tan importante es que usted y yo nos ocupemos de las cosas del Espíritu y que andemos en el Espíritu, no conforme a los deseos de la carne, sino viviendo conforme al Espíritu. ¿Y eso qué significa, hermano? Es estar lleno del Espíritu Santo, es estar lleno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque si estamos llenos, nos vamos a ocupar del Espíritu. Pero si no estamos llenos, nos vamos a ocupar de la carne. Y el que se ocupa de la carne no agrada a Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquel hombre y mujer que ha pedido perdón a Dios con todo su corazón, que ha reconocido que es pecador y que necesita a Jesucristo en su corazón, hermano, y se arrepiente de todo corazón, este hombre o esta mujer le perdonan sus pecados, pero recibe el don del Espíritu. Empieza el Espíritu a ministrarlo, empieza el Espíritu a llenar ese vaso, esa vida. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor. Ocupémonos del Espíritu y no de la carne. Apocalipsis dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que ahora el Espíritu, porque estamos en el ministerio del Espíritu, en la dispensación del Espíritu, en el tiempo del Espíritu, el Espíritu Santo, hermano, está hablando a la iglesia. Y por eso la iglesia tiene que ser circuncidada de su oído para poder escuchar la voz del Espíritu. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué tan importante es que tú y yo nos ocupemos del Espíritu. 6. El pedir sabiduría. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10.
Hermano amado, aquí hay una historia muy preciosa. Se muere el rey de Israel, David. Y entonces había una promesa: tu hijo Salomón se sentará en el trono. Y hermano, Salomón se sienta en el trono. El hermano amado era dirigir a un pueblo, gobernar a un pueblo. Y Salomón, hermano, busca en la presencia del Señor. Y no pide riquezas, no pide fama, no pide grandezas, pide sabiduría. Y mire lo que dice la palabra, Primera de Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió? Versículo 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Pidió sabiduría. A veces, hermano, pedimos cosas superficiales delante del Señor y nos olvidamos de pedirle sabiduría. Si tú y yo le pedimos sabiduría al Señor en nuestra vida, hermanos amados, Él se va a agradar. ¿Sabes por qué? Porque con sabiduría sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos amados, Nínive no tenía sabiduría, carecía de sabiduría. Era una nación de 120,000 personas que dice la palabra que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Muchos hombres y mujeres, hermano amado, fracasan por falta de sabiduría. Qué tan importante es pedirle sabiduría de lo alto al Señor. Hay dos tipos de sabiduría: sabiduría terrenal, diabólica, dice la palabra, y sabiduría celestial. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor la sabiduría celestial para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Acompáñeme a Job capítulo 28. Mire qué precioso este versículo, Job capítulo 28. Versículo 28. Job capítulo 28, versículo 28. Dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, empiezas a caminar con sabiduría. He aquí el temor de Dios es la sabiduría. Y óigalo bien, y la inteligencia, el apartarse del mal. O sea que Dios hoy quiere un pueblo sabio e inteligente. Un pueblo temeroso de Dios y un pueblo apartado del mal. O sea que la iglesia tiene que ser llena de sabiduría y de inteligencia. Pero no sabiduría humana ni inteligencia humana, sino sabiduría celeste e inteligencia celeste. Efesios 5:15, acompáñeme. Efesios 5:15. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, porque si tú y yo le pedimos sabiduría, agradaremos al Señor. Sabiduría en nuestra vida, sabiduría para con nuestros hijos, sabiduría en nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces vamos a agradar al Señor. Proverbios 11:20, hermanos amados. El caminar en Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 20. Mire que dice el caminar en Dios. Dice la palabra: Enoc caminó con Dios. Precioso. El caminar en Dios. Ya Dios camina contigo, pero ahora tú y yo tenemos que caminar con Dios. Proverbios 11:20. Dice la palabra: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos del camino
les son agradables. Mas los perfectos de camino, ¿qué dice? Les son agradables. Hermano, Hebreos 11:5, que ya lo leímos hace un momento. Hebreos 11:5. Mire esto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El caminar en Dios significa tu testimonio y mi testimonio. El caminar en Dios significa cuánto tú le agradas a Él con tu testimonio. Hermano, a veces es mejor el testimonio que las palabras. Es mejor las acciones que las palabras. Podemos decir una cantidad de palabras, pero las podemos borrar con nuestro testimonio y con la actitud de nuestro corazón. Es mejor las acciones que nuestras palabras. Hermano, que te conozcan en tu vecindario, en tu colonia, en tu condominio, que te conozcan en la universidad, en el trabajo, que te conozcan en el colegio, como un joven, como una señorita, como un varón, como una mujer que camina agradando a Dios, en el caminar con Dios. Porque si tú caminas con Dios, vas a dar testimonio de haber agradado a Dios. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, hermano amado, sucedía algo. En el borde de su vestidura, dice la palabra que llevaba una granada y una campana. Una granada y una campana. Una granada y una campana. ¿Y qué significa eso? Hermano amado, la campana significa testimonio. Y la granada significa fruto. O sea que paralelamente vas a caminar en Dios dando testimonio, y si das testimonio vas a dar fruto. Das testimonio, vas a dar fruto. Porque la campana significa testimonio. ¿Cómo es tu caminar con Dios? Y óyelo bien, la granada significa fruto. A veces, hermano, con nuestros hechos, cuando nosotros actuamos delante de Dios con nuestros hechos, agradándole a Él, no se oye lo que decimos por lo que estamos diciendo con nuestros hechos. Entonces yo concluyo este estudio y te digo, hoy Dios quiere un pueblo que le agrade, un pueblo que agrade su corazón a través de que tú y yo tengamos fe, tengamos temor de Dios, seamos obedientes, haya fruto de labios en nuestra vida, que nos ocupemos del Espíritu, que pidamos y seamos llenos de sabiduría y que caminemos en Dios. Entonces vamos a ser hombres y mujeres que vamos a agradar al Señor con todo nuestro corazón. La clave en este evangelio, amigo, hermano que me escuchas, es agradar a Dios. Así que yo te invito esta mañana a que tú inclines tu rostro y que por un momento meditemos en nuestro corazón si realmente le estamos agradando. Cada día de nuestra vida es una nueva oportunidad, pero meditemos si le estamos agradando o no. Y si tú no le estás agradando, yo no le estoy agradando, este es el momento de ponernos al Señor. Este es el momento de arrepentirnos de nuestro caminar, para pedirle al Señor que nos ayude para agradarle a Él con todo nuestro corazón. La clave en este evangelio es agradarle. Así como Enoc agradó a Dios, fue traspuesto. La iglesia que agrade a Dios será llevada, será sacada de este mundo, será traspuesta, será trasladada, porque supo agradar a Dios con todo su corazón. Padre, gracias por tu palabra y por todos los hermanos y amigos que están viendo, Señor, esta transmisión. Yo te ruego, te suplico que nos ayudes para agradarte con todo nuestro corazón, como vidas, como personas, como familias, como matrimonios, que podamos agradarte en todo, Señor. En el nombre de Jesús, ministra fuerzas a tu pueblo, ministra fortaleza a tu pueblo, Señor, que cada corazón cobre ánimo y alienta a cada corazón, Señor, para agradarte con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, oro por las ofrendas que mis hermanos te están entregando, Señor, y apartándolas para ti, Padre. Bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús, y recíbelas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ha sido una bendición llegar a tu casa con este mensaje. Dios te bendiga.
Te bendecimos y te esperamos mañana domingo a partir de las 11 de la mañana, que estés atento a una nueva transmisión donde Dios bendecirá tu vida a través de la palabra. Bendiciones, hermanos. Espera, mijo.